Además de la munición robada a los militares y a los policías durante las algaradas, su emir, Ali Ben Hayar, dice que sus hermanos de la policía y los patriotas también les proveen. Otros grupos a veces tienen que comprárselas a las fuerzas de seguridad del gobierno a un precio de entre 300 y 3.000 dinares, es decir, entre 750 y 2.500 pesetas la bala. Desde la ruptura del proceso electoral, los partidarios de la corriente argelianista del FIS crean en la clandestinidad una célula de crisis. En cuanto a los salafistas, forman el primer grupo armado alrededor de Argel. Progresivamente se crean pequeños grupos autónomos alrededor de las grandes ciudades. Hasta finales del año 1992, la lucha armada está dominada por esos grupos que solo reconocen a un jefe, Chebuti, líder de los salafistas. En febrero de 1992, los grupos armados cometen su primer atentado espectacular. Junto a la casba de Argel, una patrulla de policía cae en una emboscada. Mueren 6 policías. En la primera fase de esta guerra, la estrategia de los grupos armados está orientada a seducir a la población. Reivindican y justifican los asesinatos de militares y de policías, acusándoles de estar a sueldo de los tiranos. El inspector Salim tiene 28 años. Lleva 10 años al servicio de las brigadas de intervención rápida de la policía, los ninjas. Como sus colegas, ha sido elegido por su hoja de servicios. Ha sido herido 2 veces en acto de servicio, la última en marzo del 98 en los alrededores de Argel. Salim y sus 15 hombres montan operaciones cada día. Todos son voluntarios y tienen entre 20 y 30 años. Me acuerdo de aquella época. No existían las brigadas de lucha antiterrorista. Eran secciones de policía judicial integradas, con un máximo de 18 elementos cada una. Trabajaban 24 horas al día. Penetraban en lugares peligrosos sin refuerzos y sin apoyo. La mayoría de los policías que murieron en aquella época fue por ataque sorpresa. El 80% murieron en atentados aislados. Solía ocurrir cuando el policía volvía a su casa, cuando acompañaba a su mujer, cuando iba a hacer compras. Los terroristas estaban siempre al acecho y nosotros no éramos muy cuidadosos. A esta negligencia se añade la falta de experiencia sobre el terreno. En los suburbios del sur de Argel, las brigadas especiales del ejército y de la policía lanzan un ataque contra un refugio de combatientes islamistas. Alertados por la población, los terroristas ya han dejado el lugar. Antes de irse han ocultado bombas alrededor del refugio. Durante este primer año de enfrentamientos, la ignorancia de las tácticas utilizadas por los grupos armados causará la muerte de varios centenares de militares y policías en operaciones como esta. También es el año en el que estos policías ninjas visten un uniforme negro, pasamontañas y siembran el terror en las calles de Argel. Aparte de los terroristas buscados, teníamos la sensación de luchar contra fantasmas sin saber dónde estaban ni quiénes eran. Sospechábamos de cualquier argelino. Era el principio. En realidad se acentuó un poco el abuso de autoridad. ¿Por qué? Porque nos veíamos como en 2 campos opuestos. En un campo estaban los terroristas y la población que pensábamos que también lo era. Y en el otro las fuerzas de seguridad. Luego comprendimos que fue culpa nuestra. En junio de 1992, la violencia de los grupos armados cambia de objetivo y toma una dimensión internacional. En el centro de Argel, las agencias de Air France y Swissair son el blanco. En el aeropuerto, una bomba causa un centenar de muertos. En el monte, los grupos ocupan más y más terreno. Se organizan y aseguran las zonas que controlan. Es un lugar estratégico. Es un lugar donde el enemigo se ve forzado a pasar la noche. Los años precedentes pasaron por ahí. Aquí les tendíamos emboscadas y les acechábamos. Y cayeron en nuestras emboscadas. Matamos a 2 aquí mismo. Como puede ver, aquí, bajo este árbol, está uno de nuestros hombres. ¿No hay nada, Amishuay? ¿Todo va bien?
Debéis tener frío. ¿Estáis bien? En diciembre de 1992, la primera operación militar exitosa en zona rural tuvo por objetivo los maquis de Medea. En ella caen varios jefes islamistas, entre ellos Moleveye, que había causado estragos en la casba de Argel. Reunidos en un congreso, intentaban por primera vez unificar los grupos. Un mes más tarde, los supervivientes de esta ofensiva crean a escala nacional el primer grupo islámico armado, el JIA. Su emir es un salafista, Mansur Imeliani. En marzo de 1993, una lucha intestina tiene como consecuencia la disidencia de un grupo que crea el Ejército Islámico de Salvación, el AIS. Disgregados por esta zona, decenas de campamentos albergan a los combatientes de la Liga de la Yihad. Al Jazeera, cadena de televisión de Qatar, les mantiene en contacto con el mundo. En lo que respecta a nuestra guerra santa en Argelia, nuestras armas no provienen del extranjero. La mayoría, por no decir todas, se las quitamos al enemigo durante las emboscadas. Según otros guerrilleros del maquis, armas procedentes de Sudán, Bosnia, Liberia, de Gran Bretaña y de Bélgica se introducen en Argelia vía Marruecos, Libia, Mali y Níger. En 1994, el FIDA, un año después de su creación, prosigue sus atentados contra intelectuales y periodistas en las grandes ciudades. El AIS asegura sus posiciones en las zonas del Yiyel al este y del Slev al oeste. Y el JIA, unificado bajo el mando de Sheri Guzmi, se organiza en 9 zonas. Convierte entonces a Argel en una zona autónoma. Los efectivos del maquis se estiman en más de 15.000 hombres, 10.000 del JIA, 5.000 del AIS y un centenar del FIDA. Gracias a los kilómetros de cables eléctricos que les unen al pueblo, en el fondo del valle las fábricas funcionan a toda máquina. Se fabrican armas y bombas artesanales, como esta, por ejemplo. Es una especie de misil con un alcance de 200 a 300 metros. Solo queda colocar el sistema de encendido y la carga explosiva. Se convertirá en un misil y con él mataremos al tirano. El 1 de noviembre de 1994 se celebra el 40 aniversario del inicio de la Guerra de Liberación Nacional. Los exploradores depositan un ramo de flores en homenaje a los mártires. La fiesta se convierte en una pesadilla. Una bomba explota y causa 10 muertos. Los policías de uniforme ya no son accesibles. Se ataca a los que se cree que son sus informadores, a su círculo de amigos. El mismo día en que esta categoría de hombres aguerrida, más vigilante, mejor protegida, se hizo inaccesible, se amplió el campo de acción. Empezaron a atacar a periodistas, intelectuales, a los que luchaban contra los terroristas. Los años 1993 y 94 marcan el paroxismo de la violencia. Cuando están así, cuando limpian las armas, ¿no se les ocurre pensar que han podido matar inocentes? Ni se nos pasa por la cabeza. Porque hemos cogido estas armas para luchar contra el mal, para defender la justicia. Y con la ayuda de Alá nunca cometeremos injusticias, ¿no es cierto? Es posible que matemos a alguien por error. En ese caso, Dios nos perdonará si nos hemos equivocado. Fuad, dicen que los hombres del FIDA son los más peligrosos. ¿Por qué?
Son comentarios de los periodistas y de la prensa. Seguro que emplean este calificativo refiriéndose a la naturaleza de los actos cometidos por el FIDA. De hecho, el FIDA atacaba a los cerebros del poder, sobre todo a los cerebros. Según nuestras leyes, debemos combatir a los infieles. ¿Y quiénes son los infieles? Todos los intelectuales al servicio del poder, conocidos comunistas y laicos. A diferencia del GIA, el FIDA está muy estructurado, lo que ha permitido a las fuerzas de seguridad desarticularlo 4 veces. A pesar de la experiencia adquirida durante 3 años, las fuerzas de seguridad no siempre tienen el apoyo de la población. Hemos recibido informaciones que hablaban de la presencia de una fábrica que construía sobre todo lanzacohetes artesanales del tipo Hab-Hab. De manera que mientras que nuestros grupos operativos vigilaban a un forjador que está cerca de aquí, detectaron unas idas y venidas sospechosas. Un comportamiento anormal de este marmolista que recibía visitas a horas intempestivas. Intensificamos la vigilancia hasta que conseguimos atraparle. Las fuerzas de seguridad estatales multiplican sus ofensivas. Desarrollan una nueva estrategia que consiste en aislar a los grupos armados del resto de la población. Nuestra principal fuerza ofensiva son las investigaciones, la búsqueda, conseguir identificar, localizar. Luego el asalto pueden realizarlo 10 hombres. Con ese número es suficiente. El asalto es fácil. 3 granadas y se acabó. Lo más importante en el terrorismo es el apoyo. El terrorista disparando contra una persona no me preocupa. Un niño de 8 años sabe apretar el gatillo. Pero lo más peligroso es el grupo de apoyo. Si se eliminan las células de apoyo ya no habrá terrorismo. Si no hay nadie que le alimente, que le aloje, que le informe, solo en la calle el terrorista muere. Para ganarse el apoyo de la población, el poder decide armar a los civiles. Los GLD son grupos de legítima defensa armados para su propia protección. Sin embargo, los patriotas operan bajo el control del ejército. Por ese lado tienen cómplices. Van a su casa para coger comida. Por eso pasan por ahí. No han sido entrenados. Se mueren de hambre. Por eso vienen a avituallarse y se marchan. En su mayoría, los patriotas son antiguos combatientes de la lucha de liberación nacional. Conocen la guerrilla.